Buenas noches y bienvenidos a República o Caos, una nueva propuesta de la TV paraguaya que se va a convertir en una herramienta en la construcción de una sociedad más transparente, más justa, más patriota, más laboriosa, más generosa, más eficiente, más humana, para que todos podamos vivir mejor. República viene del latín res publica o cosa pública y es una forma de Estado cuya máxima autoridad no es un poder único, sino una separación de poderes, con un jefe ejecutivo electo por los ciudadanos y con una constitución como ley suprema que provea orden y por sobre todo reglas básicas bien claras. Las repúblicas que funcionan relativamente bien se basan en instituciones efectivas y eficientes, en el respeto a la Constitución y a un poder judicial fuerte pero honesto. República o Caos, nuestro nombre deriva de la imperiosa necesidad de que nuestras instituciones democráticas vuelvan a su curso institucional. De lo contrario, estaremos cada vez más cerca del caos y la anarquía. Caos deriva del griego y se refiere a lo impredecible. Y cuando una sociedad no puede predecir lo que sus instituciones van a hacer, se genera desconfianza, se enseñorea la corrupción, la inversión cae, el desempleo sube, el desánimo se apodera de los ciudadanos y ello puede desembocar en una anarquía. Anarquía deriva también del griego y significa la ausencia del poder, ausencia del Estado. Es un proceso que no tiene norma, no tiene autoridad, no tiene orden. Cualquier cosa semejante a nuestra realidad actual no es pura casualidad. El modelo de desarrollo económico y social paraguayo se agotó. Gastamos 6 veces más en salud, educación y seguridad que hace 15 años y la percepción ciudadana es que estamos peor. Y la experiencia nos dice que la percepción ciudadana es la realidad, pues es lo que cree y siente la gente. Nuestro país necesita un nuevo modelo de desarrollo económico y social, un nuevo rol del Estado, un Estado mínimo pero eficaz, servidor de los ciudadanos, opuesto al Estado que sirve a sus autoridades principales. Nuestro país necesita liderazgos carismáticos, claros, honestos y por sobre todo eficaces. Las propuestas que hoy están ausentes deben ser construidas, debatidas, aprobadas en mayoría y luego ejecutadas. República o Caos será parte de la solución, de las propuestas, de las ideas, de los debates. Propondrá y entrevistará en profundidad y sin pelos en la lengua a actores sociales, políticos, religiosos, deportistas influyentes, historiadores e intelectuales de Paraguay, de la región y del mundo. República o Caos será una herramienta seria e imparcial sobre las propuestas de solución a las grandes problemáticas nacionales. En este primer ciclo vamos a analizar la realidad de un país cercano, tan cercano que alberga a la primera mayoría de la diáspora paraguaya, Argentina. Un país enigmático, indescifrable. Argentina era parte del mundo desarrollado, el llamado primer mundo, en 1920. Y hoy, a pesar de su riqueza natural, está entre los más pobres de nuestra región. ¿Qué hizo mal la Argentina para estar donde está hoy? ¿Qué podemos aprender de dicha experiencia? ¿Qué errores que cometió Argentina debemos evitar? Mi papá afinado me decía, hijo, hay que hacer la guerra con experiencia ajena, porque la tuya siempre llega tarde, es dolorosa y generalmente muy cara. Para ello nos acompañará Nicolás Viñaski, conocido periodista y analista argentino, quien en un bloque breve pero directo compartirá sus visiones y podremos aprender y analizar los pros y contras de un modelo económico y social que con sus luces y sombras ha acogido a millones de nuestros compatriotas y a sus descendientes a lo largo de los años. Negar que Argentina debe ser un espejo para nosotros es negar la realidad. Hace unos meses fue atacada, otra vez, la embajada paraguaya en Buenos Aires, algo que nos ocurrió muy pocas veces en la historia, desde 1811. ¿Nos debe preocupar el avance de un gobierno que va por todo? ¿Nos van a querer inocular las ideas del aborto legal, de la ideología de género, de un Estado que decida hasta por la economía de sus ciudadanos? ¿Va a ser la Argentina el conducto para imponernos la agenda mundial? Así como consumimos TV Argentina, ¿hay un riesgo latente de mayor colonización ideológica? De todo eso vamos a profundizar en este espacio. Lo más importante y sagrado
es el bolsillo de la gente. Trataremos de hacer paralelismos en cada programa, en cada intervención, de cómo afectará positiva o negativamente una política pública en la capacidad de cada familia de educar mejor a sus hijos, de alimentarlos bien, de criarlos sanos, de llegar a fin de mes con alguito de plata en el bolsillo. No somos dueños de ninguna verdad, pero eso no nos impide buscar el bienestar de la gran mayoría. No tenemos una receta mágica, pero ello no nos impide propiciar grandes consensos. No tenemos poder fáctico ni político, pero ello no nos priva de nuestra voz, como ciudadanos preocupados por el futuro de nuestros hijos, nietos y sus descendientes. Ellos se merecen un país mejor, un modelo económico justo, con oportunidades para todos, pero donde quien más se esfuerza, más progresa. Espero que disfruten de este encuentro semanal, así como seguro que nosotros lo vamos a disfrutar. Gracias por dejarnos ser parte de su vida. Viva el Paraguay, bienvenidos a República o Caos una vez más. Un gusto ahora encontrarnos a la distancia con Nicolás Wiñaski, nuestro amigo, nuestro invitado de todas las noches. A partir de hoy, lastimosamente no lo podemos tener por las razones que todos comprenderán, pero ya nos visitará. Nico, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo está Buenos Aires? Buenas noches, un gusto estar con vos, Gustavo, y con la audiencia de República o Caos. Y Buenos Aires podría decir que está en caos, porque hay una nueva ola de COVID, un rebrote muy fuerte, y justamente el presidente ha tomado medidas sorpresivas, muy restrictivas. Acaba de suspender durante 15 días las clases del nivel de jardín de infantes, como se dice aquí, primario y secundario, algo que dijo que no iba a hacer, y está a punto de empezar además como una especie de rebelión de los restaurantes y de los bares, porque también se limitó la circulación nocturna. O sea que el presidente de la República dice en privado, y me consta, que una de las situaciones que quiere evitar es, por ejemplo, lo que está pasando en Paraguay con el COVID, con lo que pasa también en Brasil, que obviamente es una catástrofe planetaria, como dice la Organización Mundial de la Salud, y como Chile, pero él pone como ejemplo de lo que quiere evitar en la Argentina, lo que pasa en Paraguay y además lo que pasa en Chile, ¿no? Es triste ser conocido por lo que pasa en Paraguay y que un presidente argentino nos use para su modelo. De todos modos, cuando hablamos y cuando te convencimos de acompañarnos en República o Caos, dijimos, nos interesa que Nicolás nos dé la versión, la visión de probablemente, para mí, el mejor periodista de investigación que hoy tiene la Argentina, y alguien ultra conocido en el medio paraguayo. Quiero que sepas que cuando comenté con amigos que vos ibas a estar con nosotros, me dijo, yo lo veo en TN, te conocen del noticiero. Entonces yo te quería preguntar antes que nada ¿cómo lo ven a Paraguay hoy, independientemente de todo el tema del COVID, que se nos descompuso, hay que reconocerlo, se descompuso la situación en los últimos 2 meses? Pero ¿cómo nos ven hoy ahí? Mira, es paradójico, porque el presidente usa a Paraguay como lo que quiere evitar respecto al COVID, pero calla con algo que acá llamó mucho la atención, que es, por ejemplo, un dato que se conoció en la Argentina, que es el nivel de reservas de dólares que tiene el Banco Central de Paraguay, o la bajísima inflación que también hay en ese país. En la Argentina la inflación está realmente muy alta. Una de las noticias que está tapando el gobierno de Alberto Fernández con la pandemia, que obviamente es grave, es la inflación en la Argentina, ¿no? Que solamente este mes fue de 4,8%. En el presupuesto está establecido que va a ser del 30%, y todos los economistas independientes dicen que eso no va a ser así, que va a ser del 60%. La Argentina acaba de entrar tal vez en la crisis más grave y profunda de la historia, y eso que tenemos mucha crisis
graves en nuestra historia por varias razones. Primero, obviamente, por la catástrofe sanitaria del COVID, pero además por la catástrofe económica que produjo la medida anti-COVID que tomó el presidente Fernández y su vice, Cristina Fernández, el año pasado, que fue un aislamiento que tal vez haya sido el más largo de todo el planeta, ¿no? Casi un año, y eso produjo una caída en la economía brutal y datos que nunca se vivieron en la Argentina. La mitad de los argentinos son pobres y algo que todavía es muy preocupante, 6 de cada 10 chicos en Argentina son pobres. Esto quiere decir que casi tenemos hipotecado el futuro. Así que la visión con Paraguay de un sector de la sociedad es cierta envidia por alguna estabilidad económica que en la Argentina no se está viendo para nada. Aquí hay C por dólar, la gente que trabaja, como se dice en Argentina, en blanco, o sea, con un registro, con un empleo formal, es baja y solamente esa gente puede acceder a comprar dólares, pero con un cepo, como se dice en Argentina, de $200, que es una política que el gobierno populista de Fernández copió de la Venezuela de Hugo Chávez, ¿no? Bueno, mira, yo diría que la libertad económica que goza Paraguay hace más de 20 años, pero nosotros tuvimos nuestros problemas y en el 2002 entramos a default, exactamente hace 19 años. Tenemos hoy un banco central independiente, pero como ya le avisamos a la teleaudiencia, vamos a usar la experiencia de Argentina para no cometer los errores de Argentina en los errores y para hacer las cosas que Argentina todavía hace bien, porque de alguna manera Argentina siempre fue para nosotros un faro donde nos miramos. Buenos Aires siempre fue el lugar a donde los paraguayos querían ir de vacaciones, en los 50 Mar del Plata. Entonces nosotros miramos a Argentina hoy con una cierta doble relación. ¿Qué no tenemos que hacer que hizo Argentina para irse del primer mundo al tercer mundo? Pero ¿qué sí tenemos que hacer en ciertas cosas? Entonces, tu concurso, Nicolás, a lo largo de este ciclo que va a llevarnos hasta diciembre es fundamental. Vos sos un hombre muy informado y seguramente vamos a aprender mucho y compartir mucho. Te cuento que hoy viene Víctor Pecci, una de las joyas del deporte paraguayo, según yo, el deportista más importante que tuvimos a nivel de logros concretos, medibles a nivel internacional. Y él es de la camada de Vilas, de Clerc, la época dorada antes de los del Potro. Grandes partidos con Vilas, grandes partidos con Clerc. Entonces, te cuento que también estamos invitando a figuras importantes. Víctor Pecci no solamente fue un gran deportista, fue un gran ministro de deportes de Paraguay. Un caso raro. Estuve mirando yo en el mundo de figuras deportivas que se volvieron ministros, secretarios o personas encargadas de fomentar el deporte y no les ha ido muy bien. Víctor Pecci ha sido una excepción y es un orgullo. Hay un caso, el de Hugo Porta, que fue un rugby, ¿no? De capitán de los Pumas, del equipo argentino de rugby, que fue secretario de deportes o un embajador deportivo de la Argentina durante el gobierno de Carlos Menem y es muy destacado por eso, pero es como vos decís, ¿no? Siempre las figuras del deporte que son muy tentadoras para los gobiernos, para convocar a la política, después tal vez en la gestión nos le va muy bien, aunque Carlos Menem, digamos, fue el inventor de, Daniel Scioli, ex campeón de offshore de motonauta, un motonauta muy, muy destacado, que fue vicepresidente de la Nación, antes fue diputado, vicepresidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y después Carlos Loer Reutemann, ¿no? El gran corredor de Fórmula 1 que llegó a ser gobernador de Santa Fe y hoy es senador. Sí. Así que bueno, en ese sentido, yo podría decir que las dos gestiones pueden haber sido muy exitosas, pero la de Porta siempre fue muy recordada. Porta es un señor, yo jugué al rugby en su momento, jugué contra Porta, jugamos contra Banco Nación una vez en Punta del Este con mi equipo, que es el Kurda aquí. Después pudimos departir con él, compartir, y es un señor, un caballero y realmente un orgullo para el deporte. Nico, prepárate, vamos a tocar temas profundos. Me encantó tu frase en tu primer programa W, que salió ahora, la semana pasada, donde decís que querés ser sincero y brutal. Y dije, esa es básicamente la línea de República o Caos.
Si vamos a salir de los problemas, tenemos que mirar los problemas como son. No ponerle más pimienta cuando nos hace falta, pero tampoco vamos a vender un pescado podrido como algo que está muy bien. Sí, no, y tampoco hacer propaganda. Es un gran desafío para el periodismo justamente informar en pandemia porque, por ejemplo, una de las medidas o sugerencias que hace la Organización Mundial de la Salud para el periodismo y también para los funcionarios, ¿no?, de salud es dar información clara, precisa y tratar de no adjetivarla generando pánico o más caos, que es algo que lamentablemente los ministros de salud, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires en la Argentina, hace todo el tiempo. Yo creo usando una política del miedo y no de la persuasión. Yo creo que llega un poco tarde esa indicación porque el caos ya se generó a nivel mundial. Nico, te despedimos con un abrazo, con el cariño y la calidez de nosotros los paraguayos. Va a ser un orgullo, es un orgullo tenerte aquí todos los lunes en República o Caos. Que estés bien. Muchas gracias, saludos. Nuestro invitado de esta noche, para mí, el deportista más grande de la historia del Paraguay, y les voy a explicar por qué. Víctor Pecci, hola, gusto Gustavo, tenerte. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Le explico a la audiencia que estamos a más de 2 metros, así que te invito a quitarte el tapaboca. Así es. Tenemos que tener mucho cuidado. Les decía en la presentación que para mí Víctor es el deportista más grande de la historia del Paraguay porque objetivamente mirando los récords llegó a 22 finales del circuito ATP, jugó una final de Roland Garros que nos dejó a todos con el corazón un poco infartado, pero para llegar a esa final le ganó a 2 ex número 1 del mundo. Fue número 9 del mundo y no medido por ranking de periodistas que dicen que si no se lo ganó en la cancha. Y después fue el abanderado de la época de oro en que le ganábamos a Estados Unidos en tenis, le ganábamos a Francia en tenis, le ganábamos a la República Checa en tenis, con sus grandes figuras. Vamos a hablar de él, del tenis de los 80. Vamos a hablar de eso. Pero vamos a hablar, para mí, lo más importante de esta noche es cómo un deportista destacado, padre, tipo normal, tipo común y corriente, a que lo encontrás en cualquier parrillada con los perros, se hizo ministro de Deportes. Estuvo 5 años en el Ministerio de Deportes, salió del Ministerio de Deportes y tiene más reconocimiento que antes. Quiere decir que sí se puede incorporar gente nueva a la gestión pública. De todas esas cosas vamos a hablar esta noche, pero antes que nada pedirle a Víctor que nos cuente por qué el tenis de los 80 era tan glamorosa, Monte Carlo, París, Vila, las chicas, y hoy el tenis pareciera un deporte de robots, donde de la cancha al hotel, del hotel al entrenamiento, y bueno, de eso. Primero vamos a hablar de tenis y después vamos a hablar un poquitito de la renovación política que tanto necesita Paraguay. Bueno, antes que nada, gracias Gustavo por tus conceptos, agradecido. Y bueno, el tenis lógicamente, en la época de la década nuestra, el 70, 80, nosotros éramos un poco tenistas, un poco aventureros, ¿verdad? Porque viajábamos solos, entrenábamos como a nosotros nos parecía que tenía que ser, cada uno tenía su estilo diferente, y eso hacía un poquito que el tenis sea un poquito más, diríamos, más folclórico, más variado. Lógicamente con el transcurrir del tiempo se fue perfeccionando todo, ahora ya antes de ser tenistas ya son atletas, la parte científica del deporte ha mejorado muchísimo. Nosotros prácticamente a los 32, 33 años ya nos teníamos que retirar con lesiones graves de rodilla, columna, hombro, y hoy eso ha mejorado muchísimo. Hay jugadores con Federer 39, Djokovic en su mejor número 1 del mundo con 33 años,
Eso antes no existía, ¿verdad? Uno generalmente a los 29, 30 ganaba su último Grand Slam y bueno, después ya venía otra generación. Y una cosa que siempre me quedó en la cabeza de ¿qué pasaría si el Santos de Pelé jugara con el Real Madrid hoy? Que no se puede comparar, pero sí yo pregunto hoy, ¿quién ganaría entre un Borg del 79 y un Nadal de hace 3 años en Roland Garros, por ejemplo? Bueno, esa competencia sería injusta, porque vos le tenés que dar a Nadal la raqueta que jugaba Borg, que era una raquetita de madera, que no despedían, una Donay que encordaba 80. Entonces, si querés hacer algo parejo, le tenés que dar a Nadal esa raqueta, la que jugaba Borg. Lógicamente, la tecnología ha mejorado muchísimo, la parte física también, aunque Borg físicamente era un privilegiado, ¿verdad? Era rapidísimo de pierna, sus pulsaciones eran increíbles, él jugaba el primer punto como el último, sin tener ningún tipo de estrés físico, cansancio, fatiga. Pero entonces es difícil porque la raqueta hoy en día es otra, despide muchísimo más, es otra ya la técnica, pero bueno, sí, lo que pasa es que no le puede hacer retroceder a Borg que tenga 25 años ahora o 30 y que pueda jugar con Nadal y que Nadal baje a jugar con su raqueta, ¿entendés? Entonces es muy difícil. Lógicamente el tenis hoy en día es mucho más rápido del que jugamos nosotros, pero por varios factores. Uno de los factores es la raqueta, ¿verdad? Entonces, muy difícil. Las comparaciones son difíciles y yo creo que cada uno en su década. Pelé en su década, Maradona en su época, ahora Messi, ¿verdad? Cada uno en su época. En el tenis igual, tuvieron monstruos, Leiber en los 60 en tenis, Borg, después vino Sampras, ahora... sí al que le ganó Ramón Delgado en Roland Garros. Así mismo, en la segunda vuelta Ramón le ganó al número 1 del mundo, era en ese momento. El gran triunfo de Ramón, ese fue. Entonces, ahora lo que se da es especial, hay que 3 monstruos al mismo tiempo, ¿entendés? Se da Djokovic, Nadal y Federer, que uno ganó 20, el otro 2 ganaron 20 y uno ganó 18, sumados son 58 Grand Slam. Es una cosa... impensada, sí. Impensada. Llevándonos un poco a la Copa Davis, desde esos partidos memorables de ganar la República Checa aquí con Lendl, de ganarle a Francia acá con Noah, de ganar a Estados Unidos en el Jazz, recuerdo, en polvo, una remontada épica, el mejor doble del mundo vino en su momento a Paraguay y teníamos... ¿Por qué no pudimos mantener? ¿Por qué no sacamos una fuera de Ramón que casi llegó, digamos? ¿Por qué el tenis no es como el fútbol, por decirlo así, que siempre está ahí tratando de llegar al mundial, saca jugadores? ¿Qué le falta al tenis? ¿Qué le falta al deporte? Pero fuiste ministro de deporte, sí. Ya te pregunto en el concepto. Yo siento que cuando vamos a Europa, a los paraguayos se nos conoce por nuestros deportistas y por nuestros músicos. Entonces quiere decir que hay materia prima, que hay algo en nuestra sangre, en nuestros músculos. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que más jóvenes salgan no digo de la pobreza, salgan de esa vida tal vez del vicio, del barrio y tengan un lugar donde si quieren ser atletas de alto rendimiento encuentren un canal que no sea el fútbol? Bueno, es que el fútbol es el 90% de la juventud, la adolescencia, juegan al fútbol porque es un camino que te llevan a eso. Vos de las inferiores, vos ves que en Olimpia menores de 10, menores de 12, en Cerro, en Libertad, en Guaraní, en el interior hay millones de ligas. Entonces eso hace que millones de chicos jueguen al fútbol, ¿verdad? Entonces ya lo van guiando, ¿verdad? Están guiados, a los 9 juegan cadete. Entonces la competencia interna es muy buena. Eso no pasa en los otros deportes. ¿Por qué no pasa? Y porque primero son pocos, somos muy pocos que, por ejemplo, te voy a dar el tenis que sé, somos muy pocos los que se dedican desde chiquito a jugar tenis. Entonces llegan a los 17 y 18 años que tienen que decidir entre la universidad y no les da para meterse al tenis profesional, entonces dejan de competir, diríamos. ¿No les da qué? ¿No les da el nivel o no les da la plata para hacer...? No, las dos cosas. No le da el nivel porque la competencia interna es muy poca
y no tiene el nivel suficiente. En cambio vos te vas a Argentina, Brasil y hay 1 millón de chicos que juegan. O sea que si nosotros quisiéramos, hubiera la plata con sponsors, de decir a los 12 años vamos a elegir a los 10 que mejor pintan en tenis, en otras disciplinas, y los vamos a mandar a centros de alto rendimiento como en su momento era el de Boletier y demás. Ese sería el camino para ver si van a llegar o no. Si seguimos con la competencia interna como está, es como que es una aguja en un pajar. Tenis se juega en 5 ciudades, puede ser en Paraguay. El fútbol se juega en todas las ciudades habidas y por haber de Paraguay, pueblos, ciudades, en todos lados. Entonces, si vos jugás tenis en Ciudad del Este, en Encarnación, Villarrica, Asunción, y te cuento 2 o 3 lugares más, vamos en desventaja. Primero, se tiene que jugar no solamente el tenis, todos los deportes se tienen que jugar en todas las localidades del país, ¿verdad? Para tener muchísimos tenistas y de ahí te va a salir lo fuera de serie. Pero si te pones a pensar, tenemos más chance como país en deportes individuales de resaltar que en deportes colectivos, porque vos hoy en fútbol necesitas 11 monstruos para jugar con Alemania, necesitas 11 monstruos para clasificar un mundial, pero un tenista dotado, un boxeador dotado, un atleta dotado puede hacer que el nombre de Paraguay sea extraordinario. Te tocó acompañar la construcción de las magníficas instalaciones del Comité Olímpico. ¿Crees que eso se puede utilizar mejor? ¿Hay que utilizar mejor? ¿Estamos utilizando bien? ¿Qué falta? No, eso fue un paso gigantesco lo que se dio. Antes no había absolutamente nada. Ahora tenemos un Comité Olímpico, un parque olímpico que cuenta con todas las infraestructuras necesarias. No solamente las infraestructuras, sino tener los mejores profesores, tener nutricionistas, tener psicólogos. Es la primera vez que se está trabajando a ese nivel. Lógicamente todo requiere tiempo y hay muchos chicos en diferentes disciplinas que están haciendo ese paso. Pero lógicamente después de ese paso, la competencia importante está en Europa y en Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que hasta cierto nivel le tenemos que ayudar y después ellos tienen que salir a competir afuera. Si se quedan en Paraguay, eso es lo bueno que yo hice es que de chiquito me gustaba viajar y me aventuré a los 14, 15 años y empecé a viajar al Orange Bowl, Miami, después me fui a París solo, ¿verdad? ¿O ganaste Roland Garros Jr.? Sí, gané Roland Garros, pero te digo nomás que yo me formé afuera, jugando, subiendo de nivel, jugando con jugadores mejores que yo. Pero así con este escenario de pandemia no hay ninguna chance que nadie salga, ni siquiera Argentina. Así es, está difícil el tema. Lógicamente, el deportista sin competencia es muy frustrante. Todo el año pasado, por ejemplo, la mayoría de los deportistas, vamos a sacar el fútbol que es diferente, ¿verdad? La mayoría se pasaban entrenando 12 meses, se suspendió las Olimpiadas de Tokio para este año. O sea, es difícil entrenar 12 meses seguidos y no competir un evento, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que estar realmente fuerte y bueno, y decir que es un momento de la vida y que esto va a pasar. Víctor, vos sabés que los tiempos en televisión son cortos. Tenemos que ir a un corte. Miren, hay una Rexton Pickup que es lo más increíble, lo más confortable y con las mejores prestaciones para el campo, la ruta, la ciudad. Yo les recomiendo, coordinen un test drive, compruébenlo al WhatsApp 985-752-897. La Rexton Pickup es la más confortable. ¿Vamos a un corte? Adquirí tu lote en Ecovita Country Club y disfruta de los tesoros de Nueva Italia. Un paraíso natural a solo 35 kilómetros de Asunción. ¿Buscas deporte al aire libre? En Ecovita vas a poder practicar más de 50 deportes diferentes en un solo lugar. Tenis, equitación, fútbol, pádel, básquet, además de un gimnasio de última generación y un spa exclusivo. Por las noches, disfrutar los sabores de nuestra carta gastronómica a orillas de la laguna con toda la familia. Llama al 0986-293-444 o ingresa a
www.ecovita.com.py para más información. Ecovita, un paraíso escondido. Víctor, cuando fuimos colegas como ministros, estuvimos 5 años en función pública y siempre me llamó la atención y me pareció buenísimo que la Secretaría de Deportes o el Ministerio de Deportes, como ya es hoy, tenía una estructura interesante donde el gasto rígido era poco en el global y había mucho presupuesto para acción. Y la pregunta que me hago es, yo sé que los recursos siempre son insuficientes y que tu presupuesto era alrededor del 10, 12 millones de dólares. ¿Qué logros hubo con esas acciones, digamos, y cómo lo ves? Si vos te dijeran, bueno, Víctor, te damos ahora 25 millones de dólares, ¿cómo los gastarías? ¿Qué harías? ¿Dónde los pondrías para poder tener más deportistas que se destaquen? Porque creo que esa es la función, ¿verdad? Conseguir deportistas de alto rendimiento. Por los deportistas del juego para tomar una cervecita los fines de semana lo encontramos solo. Sí. Entonces, ¿cómo ves ese tema hoy? Porque este programa de República Caos quiere ser una herramienta para que cambiemos las cosas para bien en Paraguay. Y el deporte es sin duda transversal, le llega a todos. Y si vos, papá, o vos, abuelo, ves que tu nieto se involucra en algo serio deportivamente, vas a estar súper feliz, va a estar lejos de las drogas, va a estar lejos de los vicios. Eso es. Entonces, le ponemos a Víctor una pregunta sobre su experiencia como ministro. Si tuviera el doble, ¿qué haría de más o qué haría diferente? Bueno, nosotros hicimos mucho trabajo dentro de la Secretaría, también trabajamos muy bien con el Comité Olímpico en infraestructura. Tenemos 2 polos muy buenos en este momento de las diferentes disciplinas, ¿verdad? También trabajamos en Encarnación con una pista, pero así, si vos me das el doble de presupuesto, lógicamente potencio el interior, potencio ciudades grandes como Encarnación, con infraestructura interesante. Vendría a ser algo como se hizo en el Comité Olímpico o en la Secretaría, lo haría en Ciudad del Este, en Encarnación, Villarrica, en fin, en ciudades Pedro Juan Caballero, en ciudades que el chico pueda llegar 300 kilómetros y tenga un centro de alto rendimiento. Eso no nos tenemos que quedar solamente con el centro de alto rendimiento en Asunción, ¿verdad? Nosotros empezamos uno en Encarnación, pero lógicamente no nos dio el tiempo, pero el modelo está hecho, la superficie da para hacer otro centro olímpico como tenemos acá en Asunción, ¿verdad? Ya se hizo la pista de atletismo, está frente al río, o sea que se pueden hacer deportes acuáticos. Es un lugar espectacular porque las hectáreas son suficientes. Entonces yo destinaría hoy, ya no tanto en Asunción que ya tenemos, sino fortalecer el interior. La audiencia va a conocer que tenemos algunas propuestas, yo, amigos, y una de ellas es sin duda la descentralización. La excesiva concentración en Asunción no es ya tan necesaria. Tal vez hace 50 años hoy nosotros postulamos esa descentralización que Víctor acaba de mencionar. Si para los deportes se puede y se debe, bueno, también tenemos que empezar a pensar en eso. Pero va a llegar un programa o 2 para hablar de descentralización efectiva en Paraguay. Al respecto de las disciplinas, bueno, está bien, no podemos nosotros pensar que vamos a ser héroes en 40 disciplinas olímpicas. Con tu experiencia, con nuestro tipo de cuerpo, de mente, de alimentación, ¿qué tiene que concentrarse Paraguay en el sentido de fomentar donde más rápido, saquemos el fútbol, más rápido podamos tener protagonismo internacional? Y bueno, lo que pasa es que sobresalir en algo, sea cual sea el deporte, necesita dedicarle horas y horas. Entonces no es tanto nuestro cuerpo que porque hoy en día, por ejemplo, el paraguayo en sí, vos ves chicos de 2 metros, yo tengo 1,90 y era altísimo en mi momento, pero ahora te encontrás con chicos muy fuertes de 2 metros, 2 metros 10, y también con otro prototipo de físico, ¿verdad? Que podría ser más para el atletismo.
yo diría que tenemos esa variedad, pero lo importante acá es profundizarle con una buena enseñanza desde chiquitito, inculcarle ciertas cosas, muy importante la parte mental, que maduren lo antes posible. Vos sabés que la maduración en un chico es muy importante porque la carrera de un deportista es muy corta, ¿entendés? Hay gente que madura a los 30 años y cuando terminaste de madurar ya no te dan las piernas, ¿entendés? Entonces eso es muy importante, trabajarle la parte psicológica. En ese sentido los europeos son muy buenos, no tanto los americanos porque tienen todo muy servido, ¿verdad? Pero ellos, los chicos ya en Europa, en Estados Unidos mismo, en Asia, a los 14 años ellos ya saben a qué quieren apuntar, al deporte, y le dan, lógicamente con buenos profesores, y ellos maduran mucho antes que nosotros. Eso nosotros es un tema que tenemos que trabajar un poco con nuestros chicos. O sea que en esos centros de alto rendimiento u olímpicos, si le querés llamar, que se necesitan en las capitales grandes, qué sé yo, Encarnación, Concepción, sí, Ciudad del Este, Pedro Juan, se ve lo que se le tiene que poner, además de esa infraestructura, es un apoyo psicológico desde que el chico llega para hacer su carrera de alto rendimiento hasta que sale a competir. Lastimosamente, hoy con las condiciones del COVID, de vuelta al salir a competir, eso, o sea que también hoy nos queda, no sé qué opinarás, un fortalecimiento de la competencia interna, no hay otra, circuitos nacionales. El fortalecimiento es importante sin COVID y con COVID. La competencia interna es importantísimo, porque si tu competencia interna es mediocre, vos salías a jugar al exterior, te matan, en el tenis te matan a palo, es el dicho. Entonces el chico viene desilusionado y no quiere saber más del tenis, ¿verdad? Entonces hay que fortalecer esa parte, la competencia interna, que sea de calidad, que haya muchos chicos y que ellos mismos compitan entre ellos y eleven, ¿verdad? Eso es lo que tienen en Sudamérica, no vamos a ir a Europa, eso es lo que tiene Argentina, ¿verdad? Argentina y Brasil, que la competencia interna es muy buena entre ellos. Entonces ya salen de igual a igual a competir internacionalmente. Te quiero llevar a otro tema. ¿Cómo estás viendo el pirebaí de los perros al respecto de la gestión del gobierno y de la pandemia? Y bueno, el tema de la pandemia le pegó, ¿verdad?, a todo el mundo. Pero yo creo que nosotros tuvimos la oportunidad, vimos la película en Europa, vimos la película en Estados Unidos, sabíamos que nosotros nos íbamos a zafar de esta, ¿verdad? Entonces, yo pienso que cuando vimos esa película, teníamos que poner todas las fichas en salud. Y quizás no pusimos todas las fichas en salud, y yo te digo, fichas en serio te estoy hablando, ¿verdad? Con tiempo, tuvimos un año, entonces teníamos que olvidarnos de los puentes, de las carreteras, esas cosas que son primordial. No hay otra cosa que zafar de esta pandemia, no hay nada más. El sufrimiento cuando vos entras a un sanatorio es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Entonces eso es priorizar, humanizar a un gobierno y decir, bueno, señores, se acabó todo, lo único que importa acá es la salud y a ver cómo salimos de esto. Y yo creo que se fue haciendo de a puchito, ¿entendés? Y acá no hay que hacer de a puchito. Y entonces eso que se podía haber hecho ya iba a quedar, íbamos a estar sólidos en una parte estructura, en la parte salud. Y después agarramos la educación, ¿verdad? Pero ahora estamos viviendo en pandemia, tenemos que salir de esta situación. Y yo digo, es mi punto de vista, y mira que yo no soy economista, sentido común simplemente es lo que veo, ¿verdad? A la vuelta del corte vamos a hablar con Víctor sobre su experiencia como un outsider de la política, si bien no hizo política partidaria, estuvo en un cargo político más importante, y sobre su opinión de que más gente se anime y renovemos los cuadros políticos y administrativos de nuestro país. Volvemos con Víctor Pecci. Les dije ya, para mí el deportista más destacado de la historia
por lo menos de los últimos 100 años en Paraguay. Víctor se va al club, se va a tomar una cerveza con los perros, se va a comer un asado con los perros, anda por la calle, no tiene guardaespaldas. ¿Por qué no tenemos ese caso con todos aquellos que han pasado por la función pública? Y cómo de importante es que más gente como Víctor se involucre en lo que sabe, porque a Víctor no le nombrado ministro de Salud, a Víctor le nombrado ministro de Deportes. Y bueno, queremos hablar de eso con Víctor, ¿verdad? Porque yo siento que la gente que está en contacto con la gente de Paraguay, uno de ellos es Víctor, y a Víctor le dicen la verdad. Entonces, ¿cómo importante es la renovación política para vos? La renovación política no es fulano viene nuevo pero con ideas nuevas, porque si te pones a pensar en tu administración, en la Secretaría de Deportes, se hicieron cosas diferentes. O sea, renovación política no es solamente gente nueva, porque si haces lo mismo que antes, te va a comer esa maraña de la gestión. Así es. Bueno, yo, mira, te pongo mi ejemplo y creo que lo mío era chiquitito, porque la Secretaría Nacional, comparando con tu ministerio o otro ministerio, pero es la misma cosa, es chiquito, pero es la misma realidad. Entonces, mi primera era sentido común, bien común, objetividad, no dejarme presionar por intereses creados. Y sabemos, si vos metés la mano en la lata, fuiste, podés hacer lo que quieras, pero ya te pierden el respeto, perdés credibilidad. Entonces ese concepto tenés que tener bien claro. Si vas a entrar, querés hacer bien las cosas, ser reconocido, entonces hacerle bien al Paraguay, ¿verdad? Porque para entrar a una función pública, para llenarte los bolsillos, me parece un despropósito total. Por eso a veces llegamos a estas situaciones tan delicadas y tan que la gente no se merece, ¿verdad? Entonces, lógicamente cuando yo llegué a la función pública, 2 meses, no te miento, estuve perdidísimo, ¿verdad? Porque era la primera vez. Pero lógicamente me rodeé de buena gente, usé criterios, empecé a saber cómo funcionaba y cada vez yo me sentía más cómodo, sabía cómo administrar el dinero que recibía, ¿verdad? Y sobre todo empecé a evitar esos gastos superfluos que no te conducen a nada, no dan ningún tipo de beneficios, pero eso está estructurado. Vos cuando llegás en tu, ¿cómo se llama? Tu presupuesto empieza a figurar, ¿entendés? Pero si este no es importante, ¿entendés? Entonces esa es lo que hay que desechar y realmente optimizar tus recursos, ¿verdad? Es lo que siempre decimos, ¿verdad? El presupuesto es una autorización a gastar, no es una obligación a gastar. Están los gastos rígidos, el personal, el agua, la electricidad que hay que pagar, pero ¿sentís que la gente le tiene como una especie de, no sé si rabia, como especie a este gobierno porque cree que hay mucha corrupción? Y lógicamente que sí. El tema es muy delicado porque este gobierno en realidad, aprovechando la pandemia, increíble, para mi punto de vista, podía haber pasado al frente. Si hacía bien las cosas, 1.600 millones de dólares, si ellos hacían bien, imagínate, robusto, salud, que todos tengan remedio, era la oportunidad de que ellos venían mal, ¿verdad? Venían mal. Y ahí, ante una catástrofe, tenían la oportunidad y bueno, y no lo hicieron. Entonces, a mí, ¿sabes lo que pasa? A mí no me gusta mucho criticar, ¿entendés? Me gusta más mirar para el futuro. Y bueno, y tratemos de cambiar esta situación y nuestra mentalidad y todas esas historias, esas cosas que no nos conducen a nada. Seamos más solidarios, no sé cómo explicarte, no podemos llegar al poder y creernos, lo que pasa es que generalmente siempre le rodean, que les hacen escuchar lo que él quiere escuchar, es tan difícil, pero hay que cambiar toda la estructura, de todo el pensamiento de los políticos, ¿verdad? Si no, cada vez vamos a estar peor. Mira, yo vengo haciendo unos estudios sobre la situación de caja, del gobierno central y demás, y estoy vaticinando que la situación de caja va a estar muy complicada este año.
Ya el año pasado gastamos 3.000 millones de dólares más de lo que se recaudó. Entonces, Víctor Pecci, ciudadano, no ministro, no tenista, no. ¿Preferís más deuda o preferís ajustarnos bien el cinto, cortar y ponerle toda la ficha a salud, educación y seguridad? Ponerle toda la ficha en este momento a los tres que dijiste: salud, educación y seguridad. Nada más, olvidémonos del resto por un tiempo, y todos esos gastos que se hacen que no sirven para nada, tenemos que, pero cortar mal, no es así un poquito acá, un poquito, no, ser rígido en ese sentido. Y yo creo que ahí la gente se va a dar cuenta del cambio, ¿entendés? Y va a apoyar esa situación. Eso es lo que tenemos que cambiar, porque, o si no, como vos decís, un mal humor total, porque vos ves dentro de la pandemia otra vez, que el Senado se aumenta los sueldos, que este no quiere dar esto, que lo otro. Entonces, esa mentalidad es lo que tenemos que ser solidarios y ajustarnos los cinturones. Por ejemplo, la otra vez quieren subir los impuestos. Pero ¿cómo un gobierno te va a pedir subir los impuestos para que ellos roben más? Es el tema. Para darle más plata para que hagan Pero pito. aparte de una realidad, los que pagan impuestos en el Paraguay no son más de 600.000 personas y somos 7 millones de habitantes. Yo siempre digo, la reforma impositiva que nuestro amigo Benigno nos dejó, a mí me cuesta por lo menos 5 veces más en impuestos. Y yo soy, mis finanzas son, gasté igual el año pasado, gané igual el año pasado que 2019 y pago 5 veces más. Pero tenemos que ir a un corte. Después vamos a cerrar este primer programa de República o Caos. Un lujo tenerte, Víctor. Gracias por acompañarnos. Ya te agradezco antes del cierre. Está bien. Volvemos, último bloque. La noche se fue rapidísimo. Víctor, te quiero tirar una bola curva, como dicen los que juegan béisbol. Sí. Víctor Pecci está bien. Y alguien le dice: Víctor, te quiero dar $50.000 al mes para que vivas bien el resto de tu vida. ¿Te quedás en Paraguay o elegís otro país? ¿Y por qué? Hijo, yo viví 4 años en Miami, ¿sabes? ¿De acuerdo? 4 años y medio, y me sentí los 4 años y medio un turista. No me terminé de acostumbrar, y qué difícil es vivir afuera de Paraguay. Tenés tu familia, tenés tus amigos, tenés lugares donde te vas a hacer deporte, pero a la vez qué difícil es también, ¿verdad? Llega un momento que es difícil todo, pero yo siempre me quedo en Paraguay, yo me quedo en Paraguay seguro. Viajé mucho, ya conozco todo el mundo. Yo te digo, me iría de vacaciones, espectacular, pero me quedo en Paraguay. Para la gente que no sabe, tal vez los más jóvenes, cuando Víctor Pecci entra a Roland Garros, se genera una conmoción, la gente sigue, Pecci. Víctor es probablemente, además del deportista que yo indiqué en su momento, una persona muy conocida y de muy buena imagen para en Argentina también. Entonces, yo diría, ¿cómo podemos nosotros hacer un equipo de figuras como vos, como Roque Santa Cruz, como José Cardoso, gente que está ya más allá para ayudarnos a la autoestima? Yo siento que en Paraguay hoy nos falta un plan. Igual no podemos seguir. Ve figuras que le den confianza a la gente de que ese plan se va a ejecutar y no se va a robar. Siempre digo, regla número 1 del presidente, no robar él. Regla número 2, no dejar robar. Regla número 3, ejecutar un plan que la ciudadanía votó en la elección. Entonces, yo siento que estamos en un momento de inflexión en Paraguay, donde figuras como vos y otros, Berta Roja, Luis Ará, no importa, paraguayos destacados, intachables, pueden ayudar muchísimo, no en una campaña política, pero sí en una campaña de decirle a la gente: hey, tenemos que cambiar, si seguimos haciendo igual, nos vamos a seguir estrellando. ¿Qué opinas de eso? Totalmente de acuerdo. Yo creo que acá tenemos muchas figuras, no solamente en el ámbito deportivo, sino también cultural, musical, con muchos principios, con muchos valores. Yo creo que es necesario que se involucren
de alguna forma, ¿verdad? Directa o indirectamente, para tratar de cambiar un poco esa mentalidad, diríamos, un poco perversa que tienen los políticos, ¿verdad? La forma de hacer política, porque si no, vamos mal, no vamos a salir de esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que necesitamos, como vos decís, ese tipo de gente con ese nivel de, diríamos, de claridad y de principios. Mira, yo estaba hablando con unos amigos que son economistas y me dicen que en dólares gastamos 6 veces más en seguridad, gastamos 10 veces más en educación y 8 veces más en salud que en el 2003. Y estamos peor. Entonces, el problema no es la plata, el problema es el sistema, el problema es la gestión, el problema es el modelo. Entonces, yo creo que hoy, así como estamos, figuras como vos, otros que van a venir, que van a pasar por República o Caos. República o Caos, lo dijimos en el editorial, quiere ser una herramienta seria. Nos tenemos que ir. Víctor, muchas gracias, un lujo tenerte aquí. No, por favor, el placer ha sido mío. Suerte, Gustavo, en este emprendimiento. Sabemos de tu capacidad y desearte toda la suerte. Muchas gracias. Merde, como dicen los franceses. Les agradecemos a ustedes por vernos. Les pedimos que no nos dejen de ver todos los lunes a las 10 de la noche por C9N. Gracias a C9N porque tenemos espacio. Y sobre todo gracias a todos los que nos auspician, a todos los que nos envían mensajes, a todos los que quieren que esto salga bien. Nosotros queremos estar en sus casas y ser parte de sus vidas y que todos juntos construyamos un Paraguay mejor. ¡Que viva el Paraguay!